en el Reino Unido, en California, y existe en Houston, y está tomando grande parte de la vida de la humanidad aquí en Estados Unidos. Algo que me ha causado gran impresión, en la cual mujeres se están casando con ellas mismas. Esto es conocido como sologamy en inglés. Estas mujeres se están casando con ellas mismas, se están prometiendo serle fiel a ellas mismas, se están prometiendo darle lo mejor a ellas mismas, se están prometiendo todo lo que pueda hacer para vivir para ellas mismas. One of the things that we've heard from the United Kingdom, also California, Houston, and this is something that is coming quick into the United States, is that women are now marrying themselves. Women are marrying themselves, and this is called sologamy. This is what is called the word. And what they're doing is that when they're marrying themselves, they're promising themselves to be faithful to themselves, to give themselves everything that they can give, and to do whatever is the best thing that can be done for themselves. Otra cosa que miramos es de que en el mundo del Facebook, en el mundo del Twitter, la persona en sí, si usted mira alrededor de las personas, aún en nuestras propias familias, cómo existe la persona tomándose fotos a ellos mismos para publicarlas, para que las personas les pongan like. Y esto, hermanos y amigos, ha llevado a que jovencitas caigan en una gran depresión hasta el punto de suicidio, porque solamente están pensando en ellas mismas. Nowadays we see this called Facebook, Twitter, where we see a lot of people, even in our family, we see that they're taking pictures of themselves. They call them selfies, right? And they put them so that people can put like on them so that people can see them. And one of the things that we've seen is that a lot of young people, especially young ladies, they have been to the point where they suicide themselves because of this, because they're thinking of themselves. El mundo, hermanos, está basado en lo que la persona solamente piensa en sí mismo. We're living in a world where human beings, they're just thinking on themselves. Hay algo muy importante que me gustaría que meditaran conmigo en esta mañana, hermanos, amigos que nos visitan. Y esto es algo en el cual vamos a meditar por medio de la palabra de Dios. I would like for each and one of us here to meditate in the Word of God and pay attention to the topic that we're going to discuss this morning. El punto, hermanos, el tema en el cual quiero que nosotros vayamos se llama Dios, sálvame de mí mismo. The topic that I want to concentrate this morning is God, save me of myself. Es algo impresionante, pero es algo necesario. This is something that might be something that we might think about, but it's necessary to talk about it. Sálvame de mí mismo. Y para esto claramente vamos a tomar el ejemplo de lo que la palabra de Dios nos habla. Y me gustaría que abrieran sus Biblias ahí lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a la iglesia en Galacia, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Lo vamos a ver claramente este pasaje. I would like for you to open your Bibles with me, and we're going to see what the apostle Paul tells the church in Galatia. In Galatians chapter 2, verse 20, we're going to see this verse, and we're going to read it, and we're going to see what the verse is talking about. Vamos a ver exactamente lo que queremos decir cuando vemos a Dios y le pedimos claramente, sálvame, y no del mundo, sino sálvame de mí mismo.
We're going to see with this passage, when we go to God and tell Him, you know what, God, save me, but not from the world, but save me from myself. El apóstol Pablo, escribiendo ahí en este pasaje, dice, voy a estar leyendo en cuanto a la versión de las Américas, dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. En la versión Reina Valera dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Y eso es lo que vamos a estar meditando en esta mañana. We can see there that in Galatians chapter 3 verse 20 says, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. ¿Qué quiere decir exactamente el apóstol Pablo cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado? What does Paul tells us when he says, I have been crucified with Christ? Bueno, claramente podemos ver que el pasaje se explica así, pero vamos a tomar el pensamiento más a fondo, vamos a hacer un exégesis del pasaje. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo claramente está mencionando. Cuando dice ahí, punto número 1, ¿verdad? De Dios, sálvame de mí mismo. Point number 1, we're going to see what the apostle Paul says when he says these words. I have been crucified with Christ. And we're going to see that the text tells us the answer. But we're going to make it very clear so we can understand what the apostle Paul is saying. And the apostle Paul, he's going to give us the examples himself. So we're going to read some examples from the apostle Paul in the scriptures. Vamos a ver algunos ejemplos en los cuales el apóstol Pablo nos va a enseñar. Punto número 1. Ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir o de qué está hablando Pablo cuando dice ya no vivo yo? Point number 1 says, it's no longer I who live. What is he talking about? What is Paul trying to tell us by saying, it's no longer I that lives? ¿Qué nos está diciendo Pablo con esto? Y esto, hermanos y amigos, va en general para toda la humanidad. Esto es algo en el cual nosotros tenemos que meditar. Si somos cristianos, si somos parte de la iglesia, meditemos en esto fuertemente. Y si no somos cristianos, meditemos con muchas más ganas. ¿Para que qué? Para que podamos entender lo que quiere decir, ya no vivo yo. Vamos a ver algunos ejemplos que el apóstol Pablo nos da. El apóstol Pablo habla claramente de sus logros, primeramente. Cuando dice, ya no vivo yo, él habla de sus logros. One of the things that we're going to see that the apostle Paul is saying when he says, it's no longer I who live, is what he accomplished in his life. Vayan conmigo, hermanos, ahí en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. Versículo 4 al 6. We're going to read from Philippians chapter 3, verse 4 to 6. Dice así la escritura: aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Aquí vamos a ver los logros que tenía Pablo. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Yo más. ¿Por qué? Circuncidado, dice Pablo, al 8º día. Linaje ¿de quién? De Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, dice Pablo. En cuanto al celo,
perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Este es Pablo. Viéndolo del punto de vista humano, ¿a poco no tenía de qué presumir Pablo? Tenía de qué presumir. Él era una persona grandemente elevada en cuanto a estudios, conocimientos materiales. Él está hablando de sus logros. We can see here that the Apostle Paul in Philippians chapter 3 verse 4 and on, he states what he was. He states what he accomplished, his accomplishments. Did he have something to say about himself? Yes. He had accomplished a lot of things, right? Pero Pablo ahora está diciendo, ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir ya no vivo yo? Si claramente vemos a Pablo, el cual estamos viendo que no era Pablo, era Saulo de Tarso, ¿recuerdan? Saulo de Tarso. Una persona elocuente. Pero Pablo dice, ya no vivo yo. ¿Qué nos deja saber a nosotros, hermanos? Nosotros probablemente podemos ser doctores, licenciados, maestros. Podemos de qué presumir en la carne, ¿verdad? Tenemos una gran educación. Hemos hecho tantas cosas en nuestra vida. Y Pablo lo está diciendo. Por eso Pablo dice claramente, dice, tener motivo para confiar en la carne, dice, yo más. Muchos logros, muchas cosas. Pero Pablo ahora nos dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. One of the things that we see here that the Apostle Paul is stating all his accomplishments. But clearly, he's saying in Galatians chapter 2 verse 20, I don't live no more. I do not live no more. Ya no vivo yo. Habla claramente, hermanos, de la vanagloria de esos acontecimientos. Hechos, capítulo 7. Vamos ahí. Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, versículo 58. Hablando, ¿verdad?, de aquella persecución que inició, en la cual está hablando de Saulo de Tarso, esta persona que él decía, fariseo de fariseos. Yo soy de la tribu de Benjamín. O sea, yo soy quien soy. Y aquí, ¿qué es lo que hacía? Bueno, versículo 58 del capítulo 7 dice, y echándolo fuera de la ciudad a Esteban, ¿verdad?, comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Estaba grande Saulo? ¿Tenía poder Saulo? Sí. We can see here that the Apostle Paul gives an example of what he's talking about in Philippians chapter 3, in Acts chapter 7, verse 58. He says, when they had driven him out of the city, they began stoning him, and the witnesses laid aside their robes at the feet of a young man named Saul. Did he have power? He had a power. He had a lot of power. He was somebody that had studied. Somebody that had knowledge. Tenía poder, hermanos, y tenía conocimiento. Pero más sin embargo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir esto? Que el yo se ha acabado para Pablo. Se terminó el yo para Pablo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha salvado de él mismo. Lo salvó de él mismo. ¿No se dan cuenta, hermanos, que en estos pasajes, cuando vemos que Saulo era estas cosas que él dice, se llamaba Saulo de Tarso, y cómo nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre a Pablo, que ahora era un servidor de Dios? Nosotros de la misma manera, ahora ya no es Juan, ya no es Noé, ya no es Esteban, ahora somos cristianos.
una vida nueva, hermanos. ¿Qué quiere decir ya no vivo yo? Quiere decir que Juan ya no vive. Quiere decir que Noé ya no vive. Quiere decir que Esteban ya no vive. Ya no viven. Aquellos grandes cosas que pasaron en nuestra vida ya no viven, porque ya no vivo yo. One of the things that we see here in this passage, that the Apostle Paul is letting us know, that if you see, the Bible tells us about Saul, but when Christ comes to him, he gives him the name of Paul. And now us is no longer Juan or Noé or Esteban, but now we are Christians. So any accomplishments that we had before, so we don't live those accomplishments anymore. It's no longer us. Those are gone. Esos grandes acontecimientos que pasaron en nuestra vida, hermanos, son echados fuera. ¿Qué hacía Pablo? Bueno, ahí mismo, versículo 1 del capítulo 8, we can see something else that the Apostle Paul did in chapter 8, verse 1. Dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Él los estaba apoyando. Y luego dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que Saulo de Tarso, aquella vanagloria, aquel poder que tenía, aquella educación, lo llevó a perseguir la iglesia, a azotar la iglesia, a asolarla. Y este Saulo de Tarso claramente nos está diciendo, ahora Pablo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Es grandioso, hermanos, entender esto, ¿verdad? Es grandioso que nosotros nos pongamos en nuestra mente claramente, aquellos que hemos sido bautizados, que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, entender claramente que ya no vivemos nosotros, hermanos. Ya no vivemos nosotros. Ya lo que nuestra vida era, se quedó enterrada en las aguas del bautismo. Esto es lo que está diciendo aquí. Por eso es preciso, hermano y amigo, que nosotros le digamos a Dios, sálvame de mí mismo. De mí mismo, porque si no me salva de mí mismo, esa vanagloria, todo esto va a seguir en mi corazón. Y le voy a ser un seguidor infiel. One of the things that we can see here is that through the blood of Jesus Christ in the baptism, when we are baptized, the old person stayed there. So it's no longer I that lives. It's no longer I. We can be a Christian and still live the way we used to live, because there's no I no more. That's why we ask God, God, save me first and foremost of all of myself. That's the first thing that we need to ask. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos y amigos. ¿Qué más nos dice el pasaje? Bueno, ya hemos visto lo que Pablo ha hecho. Ya hemos visto lo que Pablo dice. Ya no vivo yo. Ya no es Saulo de Tarso, ahora es Pablo. Y ahora dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí. Now he's saying, now Christ lives in me. Right? Christ lives in me. ¿Qué es lo que está hablando Pablo aquí? Es fácil decir estas palabras, hermanos, pero es muy importante entenderlas para poderlas aplicarlas en nuestra vida. It is easy to read these passages, but it's more important to understand them and apply it in our lives. Cristo vive en mí, dice. ¿De qué está hablando? What he is talking about? Bueno, habla claramente de que el apóstol Pablo primeramente escuchó. Escuchó. One of the things that he's saying, the first thing that he did, that now Christ lives in him, is that he listened to Christ. Acts chapter 9, Hechos capítulo 9, vayan conmigo ahí, Hechos capítulo 9. Podemos ver ahí en 9
capítulo 9, versículo 4 al 6. Ahora vamos a entender por qué Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí dice claramente, vemos que Pablo, ¿verdad?, está persiguiendo la iglesia. Y luego dice el versículo 4, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí está la voz de Cristo hablando como hoy Cristo le está hablando a usted y a mí. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Esto es lo que muchos queremos saber, ¿quién eres? Con un corazón sincero. ¿Quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora aquí es donde vemos y entendemos cuando decimos, Pablo escuchó. Cristo le dice, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pedro escuchó. Pero no solamente, Pablo escuchó, pero no solamente Pablo escuchó a Cristo, sino que Pablo obedeció, hermanos. Pablo obedeció. Y es como Cristo empieza a morar en él. Pablo obedeció. Versículo 18 del capítulo 9 nos dice, al instante, cuando él fue, ¿verdad?, a hablar, y Ananías habló con él, dice, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó, y fue bautizado, dice. Fue bautizado. Así que, ¿cómo inició Cristo viviendo en él? Escuchó. Después, obedeció al ser bautizado, para ser limpiado de aquellos pecados. Esto es como Cristo inicia viviendo en él. ¿Por qué? Porque Pablo ya no vivía él. Ahora él estaba dando la oportunidad a Cristo de entrar a su vida. Cristo vive en mí. We can see here that the Apostle Paul, which was Saul in chapter 9 of Acts, we see here he's persecuting the church, and Jesus Christ comes to him and tells him, why are you following me? Why are you persecuting me? But one thing that we see here, that the beginning of having Christ in his life is that he listened to Christ. And Christ told them, you know what? Get up and enter to the city, and it will be told to you what you must do. But not only he heard that. Remember Romans 10:17 says that our faith comes from hearing, and hearing the word of God. So this is one example for us. He not only listened to Christ or heard Christ's voice, but he obeyed Christ's voice. Because he went to Ananias, and Ananias told him exactly what to do. Verse 18 of chapter 9. And he said, and immediately there fell from his eyes something like scales, and he regained his sight, and he got up and was baptized. Baptism. Baptism is what washes our sins. That's the blood of Jesus Christ. Obedeció. Y lo más importante, hermanos, que tal vez algunos de nosotros sabemos hasta aquí, ¿verdad?, que tenemos que escuchar la voz de Dios, sabemos que tenemos que obedecer. Esto es lo más importante. ¿Cómo dejó que Cristo viviera en él? Él reconoció algo en el cual lo hizo cambiar su vida. Filipenses capítulo 3, versículo 7. One thing that is very important of this, how Paul he got Christ in his life, he let Christ come into his life, is that he recognized something that he tells us in Philippians chapter 3, verse 7. Acabando de hablar Pablo todo lo que él había hecho en la carne, todos los logros que él tenía.
Fíjese lo que Pablo pensaba. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, o sea, el yo, dice, todo lo que para mí era ganancia, dice, lo he estimado como pérdida por amor ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Todo lo que usted y yo podamos lograr en este mundo, en esta carne, hermanos, y podamos vivir el yo, claramente cuando viene Cristo a nosotros y lo aceptamos, nos bautizamos, obedecemos, claramente vemos que todo lo demás lo tenemos por pérdida. Es pérdida, ya no es importante. Vamos a trabajar, vamos a estudiar, claramente, no estamos diciendo que no, sino que todo eso ya no es tan importante porque ahora Cristo vive en nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí el pasaje. Vamos entendiendo por qué es importante de pedirle a Dios que nos salve a nosotros, de nosotros mismos. Porque mientras nosotros no seamos salvos de nosotros mismos, continuamente vamos a seguir flaqueando en nuestra vida. Vamos a seguir tropezando. Porque no vamos a pensar como Cristo piensa, vamos a pensar como nosotros pensamos y nosotros queremos que todo funcione. Y es lo que nos está enseñando. Líbrame de mí mismo. Líbrame de mí mismo. One of the things that we see here that it is very important to let Christ in our lives and to live like Christ lives. Because if not, we're going to have a lot of faults in our life. Because we're going to want to try to live a life like we want it to be because of me. Everything is because of me. But if we let Christ be the one that guides our life, we're going to study, we're going to work, we're going to have accomplishments. But guess what? All of that is aside. The first thing is that Christ lives in me. And the glory and all of the things that we do is to God. La gloria, hermanos, es para Dios. Es para Dios. Número 3, del mismo pasaje de Gálatas. Dice ahí Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya hemos visto los ejemplos que nos da la Biblia de lo que era Saulo de Tarso y lo que ahora es Pablo, y dejó Pablo entrar a Cristo en su vida. Y luego dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Ahora está diciendo claramente, lo que vivo en la carne, lo vivo en el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Es la fe. We see here that he says, which now lives, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God. Hermanos, aquí nos está hablando de su manera de vivir. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de su manera de vivir. Nosotros continuamente, y como digo, no es malo, hermanos, el educarnos, el progresar en esta tierra. Pero claramente solamente estamos pensando en el yo. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, miren, estos son los acontecimientos que van a pasar en tu vida cuando ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. La segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. We're going to read from 2 Corinthians chapter 11, verse 23 and on. This is when Paul is saying that now what he lives in the flesh, he lives it in the Son of God. Dice así, claramente. Son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio. O sea, Pablo les está diciendo, permítanme decirles, no me voy a elevar yo mismo, pero necesito decirles esto. Dice, yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué, y he pasado una noche y un día en el profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis
Compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío, en desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido estos, hermanos? Si ahora lo que vivimos en la carne lo vivimos en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, ¿cuántos hemos padecido de estas cosas? Porque si acaso no hemos padecido en estas cosas, necesitamos reflexionar. Porque tal vez Cristo no vive en nosotros, todavía vivo yo en mí. Y lo que vivo en la carne, todavía lo vivo en mí mismo. Necesitamos meditar en ello. Pero realmente como humanos, hermanos, no queremos sufrir. No queremos dolores. No queremos padecimientos. Pero quiero que sepa, hermanos, que parte de la vida que nosotros debemos de llevar como cristianos es sufrimientos por amor a Dios, por amor a Cristo. Dios no quiere que nos enamoremos de este mundo, hermanos. Dios quiere que pensemos en esa morada que Cristo le dijo ahí a los discípulos en Juan 14:1, voy a preparar morada. Esa es la morada que Cristo quiere que nosotros pensemos, que Dios quiere que nosotros pensemos. Miramos cómo Pablo tenía grandes cosas en su vida y cómo ahora que Cristo vive en él y lo que vive en la carne lo vive en el Hijo de Dios, cómo padeció grandemente. Esto es cuando nosotros dejamos que Dios nos salve a nosotros de nosotros mismos. Esto es el darnos nosotros del todo por amor de la otra persona. No que la otra persona se dé del todo a ver qué me das a mí. Es al revés. Yo doy mi vida, dice Pablo. Yo doy todo lo que tengo, dice Pablo, aún lo mío y mi propia vida por amor de ustedes, dice Pablo. Eso es cuando ahora dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en el Hijo, en la fe del Hijo de ¿quién? De Dios. ¿Estamos de acuerdo o no que continuamente tenemos que decirle a Dios, sálvame de mí mismo? Porque todavía, hermanos, Satanás anda alrededor y todavía nos deja a nosotros en la mente pensar de esa manera. Todavía pensamos en nosotros mismos. Todo lo que queremos, lo queremos para nosotros mismos. No queremos hacer nada para Dios. No queremos hacer nada lo cual nos pueda causar algún sufrimiento, algún dolor. Queremos todo facilito. Todo facilito. Y queremos que todos hagan para mí, para mí, para mí. Pero, hermanos y amigos, el Hijo de Dios se entregó a sí mismo. Filipenses, ¿verdad?, nos habla en cuanto a ello. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante nos dice que Él no se estimó a ser igual que a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso no tenía un puesto grandísimo, no tiene un puesto grandísimo Cristo? Es el Hijo de Dios, tiene la esencia divina de Dios, pero dice, no se aferró, sino que vino a ser hombre. Vino a ser hombre y se humilló a sí mismo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Obedeció a su Padre por usted y por mí, hermanos. Por eso ahora cuando decimos, lo que vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, la fe del Hijo de Dios, tenemos que entender qué es lo que estamos diciendo. Tenemos que entender qué estamos diciendo cuando decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenemos que entender, hermanos. Ejemplo tenemos en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo habla de su meta. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice, no es que lo haya alcanzado ya, pero hace algo Pablo muy importante. Dice, prosigo a la meta. Hermano, amigo, no hemos alcanzado la vida todavía, la vida eterna.
Tenemos que proseguir hacia la meta. Tenemos que seguir luchando. Va a haber sufrimientos, pero claramente Cristo ha vencido al mundo, hermanos. Con Cristo somos juntamente victoriosos. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Así que hay que proseguir hacia la meta. Y luego Pablo dice, no solamente prosigo hacia la meta, sino que Pablo llegó al punto, hermanos, de su muerte. Y él dice de su gran éxito. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Estoy pronto a ser ejecutado, dice Pablo. Estoy parafraseando. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pablo es un gran ejemplo de ser un verdadero discípulo de Cristo. Cristo es el mayor ejemplo que tenemos. Pero si hablamos en cuanto a discípulos, el apóstol Pablo nos está diciendo grandemente cómo es de que nosotros debemos de ser un discípulo de Cristo. Para que al final de nuestra vida como cristianos podamos decir, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, ¿qué? La corona de justicia. Y luego dice Pablo algo grandioso. Dice, y no solamente a mí, sino que a todo aquel quien ama su venida. Si usted y yo amamos la venida de Cristo, si usted y yo amamos a nuestro Dios, claramente tenemos que dejar que Cristo more en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Ahora entendemos cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. One of the things that we see here that the Apostle Paul gives an example of the life that he lived. 2 Corinthians chapter 11 verse 23 and on. I'm not going to read it because of the time. But he's telling us what he achieved, and now he's telling us, okay, I don't live that life now. I live this life which is in Christ. He suffered. We're going to suffer, brothers. If you don't want to suffer, guess what? Probably you're not living as a Christian. Because if you live as a Christian, there's going to be suffering in you. But guess what? With Christ, we have the victory. Christ is with us. The Apostle Paul is telling us in Philippians chapter 3, verse 12 and 14, that he is going towards the goal. And that has to be our thinking. We have to be towards the goal. We have to forget about me, and we have to give to others. And at the end, the Apostle Paul in 2 Timothy chapter 4, verse 6 and 8, he's talking about his dead. But he's saying that he has fought the good fight. He has finished the work. He has kept the faith. And that's great. That has to be in each and one of us. How are we living our life? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo está viviendo usted su vida, amigo? Claramente, si usted quiere servir a Dios, tiene que entender que usted se tiene que negar a sí mismo. Ya no va a vivir usted. Y cuando hablamos de vivir nosotros mismos, hermanos, no quiere decir que vaya y deje su trabajo y eso. No está hablando de eso. Está hablando que nuestro pensamiento ya no es el humano. Nuestro pensamiento ahora va a ser el espiritual. Y la Biblia nos deja saber cómo nosotros debemos de pensar para poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermano, en esta mañana espero que estas palabras de nuestro Dios nos haya ayudado a realizar, ¿verdad? Que tal vez hay flaquezas, problemas en nuestras vidas, pero necesitamos entender que la paz de Dios no es la ausencia de problemas. La paz de Dios es Dios estando en medio de los problemas con nosotros. Pero tenemos que ver que para esto Cristo tiene que vivir en nosotros. Y usted y yo tenemos que dejar el yo, el vivir para mí. Y tenemos que dejar que Cristo guíe nuestros pasos. Amigo,
En esta mañana, ¿verdad? Tal vez usted ya ha escuchado la palabra por un buen tiempo. Realice esto, ¿verdad? Medite en esto. Cristo claramente nos habla ahí en Juan 14:6, mirábamos que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero para esto nos habla claramente ahí en Juan capítulo 8, versículo 31, dice, los que queremos ser verdaderamente sus discípulos vamos a guardar sus mandamientos. Vamos a guardarlos. Y al guardar los mandamientos de Cristo, hermanos, va a haber sufrimiento. Pero con gozo vamos a sufrir, porque nos espera la corona en la cual Pablo está diciendo, ¿verdad? La corona de justicia. Un lugar donde no va a haber más dolor ni llanto. Un lugar en el cual Dios nos está esperando. Pero claramente Dios tiene sus mandamientos y sus reglas que tenemos que obedecer. El apóstol Pablo nos enseña algo grandioso. Primeramente hay que oír, ¿verdad? Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Segundo, el apóstol Pablo creyó en Cristo, lo que le dijo Cristo. Nosotros tenemos que creer en Cristo y creer que Él es las buenas nuevas de salvación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí es donde viene el tercer punto en el cual se dice, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Tiene que haber un arrepentimiento, y este arrepentimiento exactamente ahora lo entendemos, ¿verdad? Es el que ya no vivo yo, es un cambio de vida. Hay que confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Tenemos que reconocer, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dice Cristo. Tenemos que reconocer que Él es el Hijo de Dios, porque claramente Cristo nos dice en Mateo 10:32, el que me confesara frente de los hombres, yo le confesaré en aquel día frente de mi Padre. Pero queda ahí, no, porque Pablo nos da el ejemplo, ¿verdad? Dice que Pablo al levantarse se bautizó. Este es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Claramente Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Este es donde se limpian nuestros pecados. Ahora sí podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Salemos una nueva persona. Romanos 6:3 y 4. Hemos sido muertos, pero hemos nacido a una nueva vida. Y no queda ahí. Pablo dice que hay que proseguir hacia la meta. El apóstol Juan en el Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 2 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de justicia. Ahora entendemos, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es vivir fielmente. En esta mañana, mientras cantamos el himno, si hay alguien que necesita oraciones y quiere regresar claramente al camino de nuestro Señor, al camino de nuestro Padre Celestial, puede pedir las oraciones y restablezca su vida. Nosotros somos sus hermanos, somos su familia, le vamos a ayudar a salir adelante. Y si usted, amigo, ya está en su mente obedecer, ya hay ese cambio que dice, ya no quiero vivir yo, Dios mío, líbrame de mí mismo, ya no quiero vivir yo. Pase al frente para que sea bautizado y lavado sus pecados mientras cantamos el himno de invitación.